tú, Antonio, quieres hablarnos un poco del paradigma que está creando Peter, un poco, y nos podemos centrar en el desarrollo también de la herramienta y cómo es sostenible, ¿no? Porque eso, mirando las gráficas esta semana había pasado a 50.000 estrellas, creo que era ya en... 60.000 ya lleva. Ya O sea, casi 80, sí. está subiendo como nada en GitHub. También muchas de estas gráficas famosas de comparando esto con otra herramienta. Entonces, al final, está poniendo algo encima de la mesa. Entonces, eso simplemente nos sustituye a la IA dentro de 6 meses o no, está marcando un cambio de paradigma que creo que es interesante comentar y que desarrollemos. Sí, pues para empezar hay que entender que Peter lleva más de 20 años dedicándose al desarrollo de software, que no es alguien que haya aparecido ayer. Y creo que más de la mitad de ellos trabajando en su propia empresa, la que hablábamos antes, de PSPDF Kit, si no recuerdo mal el nombre, que como mencionábamos, vendió. Con lo que vendió, él ya dice que le va a dar para vivir el resto de su vida y que él se planteaba vivir jubilado. De hecho, por eso no plantea sacar dinero de nada de esto. Y no sé si fue allá por marzo o así, cuando le dio la vena de empezar a probar todo el mundo del desarrollo con IA y bueno, se dio cuenta de que podía desarrollar 1000 historias sin... y bueno, pues eso le dio ese impulso de dopamina, supongo que nos da a todos cuando descubrimos todo lo que podemos hacer con IA, pero él lo llevó a unos niveles que la mayoría de gente no lo lleva, que es que pues cada día estaba creando proyectos nuevos, subiendo nuevos commits, lanzando releases de esos proyectos. Y bueno, si vais a su GitHub veréis que tiene montones de herramientas y que la mayoría de ellas además las mantiene activamente. Porque él fue uno de los primeros que empezó a mencionar que todo esto de los MCPs era un poco... era un poco excesivo, ¿no? La cantidad de contexto que utilizaban los MCPs para hacer tareas que a lo mejor no ibas a necesitar hacer en esa sesión y por tanto estabas cargando un MCP para nada y ocupando contexto y por tanto es uno de los pioneros en crear CLIs o CLIs para todo. Entonces, si entráis en su repositorio veréis que tiene CLIs para hacer un montón de cosas distintas, desde interactuar con X hasta tiene otro que es capaz de tomar pantallazos de tu sistema. Esto funciona solo para Apple y manejarlo y dejarle a la IA que pueda gestionar un poco tu sistema. Tiene otro que llama Oracle, que lo que hace es conectarse con las APIs de los LLMs más potentes, como pueden ser GPT-5.2 Pro, que es uno que es carísimo, pero que a cambio pues, se usa mucho en investigación, este tipo de cosas. Pues si tienes algún problema que no eres capaz de solucionar, el oráculo, como él lo llama, pues utiliza estos modelos más potentes para encontrar soluciones. ¿Qué más recuerdo que tenga por ahí? Pues tiene algunos también relacionados con... pues uno que también está actualizando mucho que se llama Summarize o Summarize creo que Sí. es, que cualquier URL que le des te la resume, ya sea un vídeo de YouTube, ya sea un artículo, ya sea lo que sea, incluso añade pantallazos entre medias y te va contando un poco cuál es el guión del vídeo. Bueno, pues tiene un montón de herramientas de este tipo que va desarrollando y que casualmente pues luego le han venido muy bien para montarse su propio bot, ¿no? Entonces, ahora el bot, asistido por todas estas herramientas, hace un montón de cosas que son muy útiles en el día a día. Entonces hay que entender eso, que no es alguien que venga de la nada, sino que lleva en la industria más de 20 años y por tanto sabe también cómo es el modelo de desarrollo clásico antes de que existiera la IA. ¿Cómo está cambiando el paradigma? Pues él lo dice abiertamente, que él lanza a producción mucho código que nunca ha leído, que él se basa en una buena arquitectura del proyecto y una buena batería de test que superen una cobertura, he leído por ahí, superior al 70%,
o algo así, y que entonces, pues, si algo funciona y los test pasan y compila, pues tira para adelante y pues ya siempre habrá tiempo después de, de solucionar los errores. Entonces, un poco el paradigma hacia el que hablamos nosotros a menudo, que podemos tender, él lo está aplicando de forma explícita y absoluta en sus proyectos. Y a la vista está que funcionan. Algo totalmente loco es cómo puede haber 300 contribuidores en un proyecto sacando pull request, pues no sé, pero son decenas de pull requests al día que se mergean y que aquello siga funcionando. A lo mejor tiene algunos bugs, seguramente, pero en cómputo general funciona muy bien y todo lo que sale adelante parece estable y parece que puede crecer a buen ritmo. Entonces, le hace a preguntarse a uno si algo así, obviamente esto a nivel empresarial no se podría aplicar a día de hoy, pero si algo así es el movimiento hacia el que vamos y del que hemos mencionado varias veces ya en este podcast. A nivel empresarial no se puede aplicar porque... Porque todo el mundo revisa las PRs. Claro. Pues porque, no sé, a día de hoy es un poco caótico, ¿no? El que tengas pull request que directamente emergeas en main sin comprobar si la release es lo suficientemente estable, este tipo de cosas, pues entiendo que a día de hoy a una empresa se le exige una calidad y una libertad de errores que a lo mejor esto no tiene, aunque a nivel práctico da la sensación de que está igual o por encima de la mayoría de los productos con los que interactuamos en el día a día, pero no sé, me cuesta, quizás es bloqueo propio, pero me cuesta ver esto funcionando en una empresa a día de hoy. A lo mejor una startup que no tiene tanto riesgo y necesita iterar rápido. Bueno, de hecho... Y se me ocurre... Dime. Yo voy a decir que de hecho Cloud Code se supone que está hecho así, así que... Sí. Al final, recordemos que lo hemos dicho otras veces, de todas las arquitecturas, la revisión de PRs está un poco hecha para nosotros, para nuestro futuro yo, pero si el futuro yo no existe, que es la IA también, creo que lo decía Peter, ¿no? De, pues si es que la deuda técnica es pedirle a un prompt, soluciona la deuda técnica, ¿no? Entonces, al final sí que va a haber un cambio de paradigma y igual no revisar todas las PRs, pero bueno, ya tenemos cosas como, obviamente está hecho a otro nivel, pero bots como el de Pentabot o Renovate que puedes meter a GitHub, te actualiza automáticamente las dependencias y con una simple batería de test de que compile, te pase los tests y eso, tú ya tienes una cosa ahí funcionando automáticamente que antes podía ser un dolor actualizar las cosas y ver si te generaba dependencias, si no, si te rompía parte del código. Entonces, poco a poco se van dando pasos así. Entonces, igual no estamos tan lejos de que esto se aplique en empresas. Pues eso, como dice Maxi, Anthropic, ya comentamos cómo se había formado el desarrollo de Cowork, que al final lo hacían así, el navegador de Cursor que comentamos la semana pasada. O sea, poco a poco se van dando estos pasitos y que hay que tener en cuenta que bugs ha habido siempre. Si no, no tendríamos trabajo. Entonces, esto puede sentar las bases a que, bueno, simplemente hay que tirar la pelota un poco más para adelante y un bug solo es un problema cuando sale. Si no, si hay algo pero no pasa nunca, porque nadie pasa por ese código nunca, no es un problema, ¿no? Sí. También mirando de cara a una startup que a lo mejor le compensa mucho ir muy rápido, si tienes dinero para gastarte tokens, puedes hacer una rama intermedia en la que sea en revisión de agentes y tú tienes ahí unos agentes que simulen ser usuarios, prueben los cambios. Lo tienes ahí a lo mejor unos días probando muchas posibles maneras de utilizar la nueva feature que la IA ha creado y a lo mejor es una nueva manera, una nueva etapa que hay que meter en el desarrollo.
O sea, y lo mismo, también hay agentes que te revisan el código. Están un poco más especializados, que se integran directamente en GitHub. Herramientas como Sourcery o CodeRabbit, que al final, eso, es otro agente por detrás que te va sacando pues la deuda técnica, posibles problemas, que al final es especializar y echarle billetes aquí echarle tokens a la aplicación. Entonces, esto es un paradigma que a la gente que le guste revisar el código lo seguirá revisando, pero igual va mucho más lenta desarrollando. Entonces, habrá que ver si el coste de oportunidad y el time to market es mejor, pero con errores, o una solución, en principio, más sólida, digamos, pero tiempo más tarde, ¿no? Entonces habrá que ver qué empresas se van sumando a este carro y cómo evoluciona. Yo creo que Pero este proyecto es interesante seguirlo en el tiempo para ver qué pasa, porque puede ser una demostración clara de si este tipo de desarrollo funciona o no. Yo estaba investigando un poco del funcionamiento, de por qué esto no colapsa, ¿no? Porque yo habría predicho que esto iba a colapsar antes de lo que lo ha hecho. Incluso yo, que soy un fanático de la IA y que creo en el futuro del desarrollo con IA, donde al menos gran parte del código no sea revisado por humanos, incluso a mí me sorprende que se pueda trabajar sobre un proyecto que ya va siendo muy complejo, con tanta gente trabajando sobre él, y que aún así esto no caiga, ¿no? Y que no se rompa por todos lados. Y bueno, un poco la idea es que haya una arquitectura sólida desde el inicio. Juanje es bastante anti-arquitectura, pero yo sí que sigo pensando que anti-arquitectura funcionando con la IA, quiero decir. Bueno. Me refiero que siempre dices mucho que para qué quiere la IA una arquitectura. Pero yo sigo pensando que al menos a día de hoy la arquitectura sí que es importante, primero porque las ventanas de contexto no son infinitas y por tanto el modelo no puede tener todo el código a la vez, y si está estructurado de una forma predecible le va a ser mucho más fácil saber cómo moverse por el código, y segundo porque le ayuda al proyecto a crecer con más estabilidad. Y bueno, pues aquí se identifica como que sí que hay una arquitectura base sólida desde el inicio, que hay una cobertura de test muy alta, superior al 70%, que se van haciendo refactors constantes con IA. Yo en este proyecto en particular no se lo he visto, pero porque ya casi no le da tiempo a hablar por X, pero cuando refactorizaba las otras herramientas que hemos dicho que ha ido creando previamente, él siempre decía que había días que lo único que hacía era refactorizar código, con IA también, pero que no se dedicaba exclusivamente a desarrollar, sino que había momentos en los que se paraba a refactorizar y a estructurar el código para que pudiera adaptarse a las nuevas necesidades que tenía, o para que pudiera crecer de forma sostenible. Entonces es una parte que creo que también es interesante tener en mente, que no hay que dedicar exclusivamente todo el tiempo de IA a desarrollar, sino también a esas fases de refactorización, de reestructuración, de plantearse cómo podría hacerse mejor. Él en muchas partes de su desarrollo lo que hace, lo ha comentado muchas veces también, es cuando termina de desarrollar algo, le pide a la IA, oye, ¿y cómo podríamos mejorar esto? ¿O esto se podría haber desarrollado de otra forma? O si tuviéramos que meter tal funcionalidad, ¿esto aguantaría? Para que la IA le dé otra vuelta al código que ha desarrollado y se lo plantee de una forma más eficiente a futuro. Por tanto, no nos pensemos que ahí es tirar líneas y ya está, sino que también hay una fase de limpieza y de mantenimiento. Y luego que él es el único que toma las decisiones finales, es decir, todos los pull requests acaban pasando por él. No sé si ha añadido recientemente algún colaborador en este aspecto con el que tenga mucha confianza, pero al menos hasta hace poco todas las decisiones pasaban por él, y por tanto él es el que revisa los pull requests y el que decide cuáles entran y cuáles no. Entiendo que sin revisarse todo el código, pero sí revisando que tenga, al menos a alto nivel, que tenga una lógica con respecto a todo lo que pasa por allí. Entonces sí que hay un mantenimiento por su parte, que a lo mejor si todo lo que llegara a pull request se integrara, no funcionaría igual de bien. Bueno, por alusiones, antes de que las hordas de haters me vengan,
Gracias, Antonio. De nada, un placer. Al final, yo me pongo en un hipotético caso en el que nos domine la IA, por así decirlo. Obviamente ahora vivimos en una situación de transición en la que sí que es necesario, porque nosotros somos parte de ese desarrollo y, y una buena arquitectura nunca va a perjudicar al proyecto. Al final es una cosa que invertimos nosotros el tiempo en crear y en mantener, pero nunca va a restar. Pero mi hipotético caso era este, en el de, pues yo le pido un prompt y la IA sola desarrolla su propia aplicación que tiene sus necesidades, su contexto, su toma autónoma de decisiones. Entonces, ahí, cuando sea la propia IA la que tome todas las decisiones y no tengamos que guiarla en algún sentido, ahí es donde digo que creo que la arquitectura no tendría por qué tener tanto sentido, porque lo que estaría haciendo sería crear soluciones sobre la marcha y que ella misma entiende, ¿no? Sería como el caso extremo de le pido a una skill que cada vez que le pido una cosa y cabe en un CLI, me creo mi CLI y me lo guardo o algo así, ¿no? Toma, idea, Antonio, para tus proyectos. Entonces, Ya lo hago, ¿eh? sería como una cosa que la IA se va evolucionando a sí misma sin tener que estar nosotros en ese bucle. Entonces ahí creo que ya sí que un poco deja de tener sentido si no vas a formar parte nunca tú. Y obviamente, pues una buena arquitectura, pues igual que Maxi nos da la turra con la ingeniería de contexto, si tú le das el contexto suficiente sobre la arquitectura y lo organizas todo, vas a consumir menos tokens y va a ser todo mucho más eficiente. Entonces, está todo un poco ligado, ¿eh? O sea, párense, haters, todavía no me linchen. Que Juanje odia la arquitectura y ya está. Es el titular de hoy. Claro. Adiós a la arquitectura, se llama. Y un poco por cerrar el tema de las contribuciones, aquí mientras hablábamos, me he puesto un poco a ver el GitHub de Peter. A día de hoy, grabando el podcast, tiene 47.196 contribuciones desde abril, desde mediados de abril. Y para que os hagáis una idea de entre todos nosotros los que estamos aquí en la llamada, no llegamos a 5.000, creo. O sea, y está claro, los que trabajan por cuenta propia y los que trabajamos por cuenta ajena, que está ahí dividido. Pero para que se vea el nivel de desarrollo que está teniendo esto. O sea, el porcentaje, podéis meteros en las estadísticas de GitHub de Peter, el 96% de esas contribuciones son commits. O sea, ya no es que esté revisando el código ahora del resto de pull request y todo esto. O sea, es que el desarrollo es de una empresa entera. O sea, habría que ver estadísticas de otras empresas. No sé si se pueden sacar fácilmente de GitHub, lo podemos ver para el próximo día. A ver, yo qué sé, una empresa como Stripe, la primera que se me ocurre, cuántos commits tiene desde abril, ¿no? Y compararlo con qué está haciendo Peter. Entonces, a mí me ha parecido curioso y eso, un cambio de paradigma de igual puedo mandar este código Slope, ¿no? Pero oye, funciona y si fuera una empresa me estoy llevando dinero por el camino, como está haciendo Anthropic en este caso. Entonces, habrá que estar atento a cómo se mueve esto. Y bueno,